Hola, buenos días, me llamo Adolfo, muchísimas gracias por vuestra atención. Este es un vídeo que se realiza para el canal Humanistas Curiosos. Nos puedes seguir en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Si te gusta, no olvides darle a like y seguirnos. El tema que voy a tratar es la situación actual de la mujer en República de Yemen, vulneración de derechos humanos. Está realizado para la asignatura Género, Diversidad Cultural y Derechos Humanos de tercero de la carrera de Humanidades del campus de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. Ya sin más, vamos a entrar en materia. Lo primero que os quiero contar es por qué he escogido este tema eh, de vulneración de derechos, en especial sobre la mujer y las niñas en República del Yemen. Y es que un día cayó en mis manos el libro que estoy viendo en pantalla, que lleva por título Vendidas y está escrito por Zana y Andreev. Zana es la protagonista de la historia junto a su hermana. Y es que un día, bueno, antes de nada decir que ella vive en Inglaterra, nacieron en Inglaterra, son inglesas las dos, y un día su padre les propuso la oportunidad de viajar y conocer su país natal. Y bueno, ellas entusiasmadas, planearon unas vacaciones de ensueño, iban emocionadas, querían descubrir el sitio tan maravilloso que les había retratado siempre su padre, pero la realidad era muy distinta. Cuando llegaron a Yemen, habían sido vendidas y fueron casadas en una zona rural, agreste, en una casa de adobe, sin agua corriente, sin luz, tenían que desplazarse todos los días para coger agua, pero lo más fuerte y lo más duro es que se quedaron sometidas a la voluntad de un esposo, de unos esposos, que por supuesto las violaron y las dejaron embarazadas lo antes posible. De hecho, Zana tiene un hijo, pero su hermana tiene 5 hijos. Y aún así, ante esas condiciones de violencia patriarcal, de violencia sexual, eh, Zana jamás terminó de aceptar su situación. Consiguió liberarse de esa situación, regresar a Inglaterra, ponerse en contacto con una escritora y escribir, narrar los hechos reales que, si consigues alguna vez el libro, no te van a dejar indiferentes. Yo me enganché muchísimo, desde la primera hasta la última de la página, me lo leí prácticamente de un tirón. Y bueno, os invito a reflexionar y a descubrir esta maravillosa historia que me sirve como preámbulo para hablar de la situación tan vulnerable que sufren las mujeres y niñas en Yemen. Os presento el índice del trabajo, donde primero vamos a hacer un poquito de contexto histórico. Vamos a declarar el problema, cómo es la situación actual de estas mujeres y estas niñas, el impacto que está teniendo la guerra civil actualmente en la mujer principalmente. Hablaremos de la privación educativa, de la práctica habitual del matrimonio infantil, de la mutilación genital. mm, Mencionaremos las principales activistas y mujeres que están luchando por un cambio. Estudiaremos las posibles soluciones y finalmente os presentaré la bibliografía que ha servido para documentar este trabajo. En esta diapositiva vamos a hablar del contexto histórico y geográfico de la República de Yemen. Yemen está ubicado al sur de la península arábiga, ocupa una extensión parecida a la de España, con un poco más de medio millón de kilómetros cuadrados. Es un país de convivencia de diferentes tribus que ha permanecido dividido entre Yemen del Norte y Yemen del Sur hasta 1990, donde se produce la unificación. Su capital es Saná. El vocablo Yaman significa fortuna, bendición, prosperidad. El camino correcto, he querido destacar estas connotaciones porque constituyen toda una paradoja con la situación
actual en relación a la vulneración de derechos humanos, agravados por un conflicto de guerra civil que enfrenta a hutíes respaldados por una coalición del gobierno de Arabia Saudí en lucha con el gobierno actual de Yemen. Según Amnistía Internacional, Yemen es el peor país del mundo para ser mujer y además ha sido clasificado durante 13 años como el país con las diferencias igualitarias más acentuadas del mundo, según datos del Foro Económico Internacional. Es un país donde se produce la violación de prácticamente todos los derechos humanos. Las mujeres tienen que soportar restricciones en la vestimenta y en la movilidad. El matrimonio infantil es una práctica habitual. Sufren todo tipo de violencias, violencias de género, violencia intrafamiliar, violencia económica y un largo etcétera de vulneración de sus derechos, amparados por su legislación, lo que me parece muy grave y a destacar. Es decir, el hombre tiene un papel predominante, la mujer tiene un rol de sumisión legitimado. Es decir, el código yemení del estatuto personal dice que la mujer debe completa obediencia al varón. Pero si hay un testimonio clarificador que pone de manifiesto la situación que viven estas mujeres, es el que vamos a ver a continuación. Este testimonio recogido por Amnistía Internacional dice así: sufrimos el uso forzoso del niqab, el matrimonio precoz, la vergüenza del divorcio, la violencia intrafamiliar y los homicidios por motivos de honor. No sé, es como si fuéramos seres extraños. Los varones de la familia tienen que oprimirnos y nosotras tenemos que aguantar la opresión como marionetas. El conflicto activo a día de hoy, por causa de la guerra civil, no ha hecho otra cosa que agravar la vulneración de la mujer en Yemen, produciendo desarraigo familiar, apartando al varón del núcleo de la familia, teniendo la mujer en esos momentos que asumir la cabeza y además soportar que el hombre muchas veces se siente relegado de ese rol y a su vuelta condena esa actitud esa situación de la mujer por haberse visto desplazado. A todo eso tenemos que añadirle que estamos en un contexto de crisis humanitaria y de pobreza extrema, la precariedad con la que viven muchísimas zonas rurales de Yemen que no disponen de los servicios más básicos en la vivienda, que para conseguir agua tienen que recorrer largos recorridos, la privación que sufren las mujeres de movilidad, que en muchas ocasiones tienen que asistir, visitar a sus maridos que están recluidos y al pasar por los puestos fronterizos y no van acompañadas del MACRAN, del tutor, sufren todo tipo de abusos. Una de las prácticas habituales es que les rapen la cabeza como una señal como un acto de vergüenza, o sea, les quieren inculcar vergüenza porque dejan de ser atractivas para sus maridos y cuando los visitan y las ven sin pelo, sufren la doble humillación, no solo del momento atroz en el que las están violando o les están rapando, sino también enfrentarse a que sus maridos no las vean atractivas. La mujer yenemí tiene mucho miedo al divorcio, al repudio, porque una mujer divorciada no tiene posibilidades de volver a rehacer su vida. Son mujeres dependientes, silenciadas. Además, tienen también la obligación de asistir al frente. Hay muchas niñas que toman el rol de llevarles agua, de curarles y lo más grave también de intentar satisfacer, bueno, intentar no, la obligación de satisfacer las necesidades sexuales de los soldados. Otro testimonio de una mujer yenemí, también recogido por Amnistía Internacional, que refleja esta situación, es el siguiente. Dice así, dice, el hombre encargado del puesto de control me gritaba,
Dijo: ¿Dónde está tu Bahran? ¿No te da vergüenza viajar sola? ¿Cómo te han dejado tus padres? Luego agarró mis documentos, mi bolso y me preguntó a dónde iba y si trabajaba para una ONG. Dijo: No te dejaré que te vayas sin problemas. Y ya nos podemos imaginar lo que pasaría después. Esta niña o esta mujer sería violada, le meterían una paliza, sería sometida a todo tipo de humillaciones y vergüenzas. Y bueno, ahora vamos a entrar a examinar en concreto derechos fundamentales que son violados, por ejemplo, el derecho a la educación. Yemen es un país donde la educación está totalmente sesgada, principalmente orientada a la enseñanza islámica y sobre todo en las zonas rurales hay una gran precariedad de medios técnicos para la enseñanza. Estamos viendo en la foto una de las escuelas yemení que probablemente ha sufrido también el impacto de la guerra y bueno, pues no tenemos tecnología, no tenemos recursos, no hay material didáctico, no hay una apertura educativa, no se les ofrece la posibilidad de tener un pensamiento crítico, de poder cuestionar el por qué están ahí, por qué son tratadas así y sobre todo el impacto del matrimonio infantil a temprana edad supone que la mujer tiene que dejar muy pronto la educación para adoptar el rol de sumisión al esposo, al marido, cumplir exclusivamente con las tareas del hogar. El matrimonio infantil en Yemen no tiene una edad mínima. El único requisito es que la niña haya alcanzado la madurez sexual. Pero esto es más en teoría que en la práctica, porque el conflicto armado ha agravado, o sea, ha rebajado esta edad mínima ante la necesidad de conseguir dinero de algunas familias. La mujer pasa a ser un producto económico a cambio de una dote, el esposo puede acceder a la esposa y esos ingresos económicos en familias que están en una situación de extrema pobreza, que no tienen nada que llevarse a la boca, hace que entreguen a sus niñas eh, lo antes posible. Lo primero porque es una boca menos que alimentar y lo segundo por la compensación económica de la dote. Entonces la niña ya eh, es sometida a la voluntad del esposo, que por supuesto la viola casi de inmediato, provocándole desgarramientos vaginales, graves problemas de salud, traumas psicológicos, eh, todo tipo de agresiones, palizas, violencia, se le aparta de la educación, eh, tiene que adoptar un rol de sumisión absoluta, de servidumbre, y no hay posibilidad de cambio, porque es que además la mujer que pierde al marido, que se divorcia, que por circunstancias se separa, sufre una vergüenza y se queda encapsulada en una, sin posibilidades de salida, porque muchas veces tiene que regresar al seno familiar, el padre también la repudia, no tiene la posibilidad de volver a rehacer su vida, de volverse a casar. Una mujer separada es un producto de segunda mano, no lo quiere nadie. Y bueno, hay casos como el de una activista, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que han tenido el coraje y el valor de rebelarse, de salir de esa situación. Es el caso de Nada, una niña de 11 años. Os vamos a dejar el vídeo en la descripción por si lo queréis ver, dura solo 2 minutos y realmente merece la pena porque es un testimonio que te pone los pelos de punta. Otras de las prácticas atroces que se llevan a cabo en Yemen y no solo en Yemen, también en muchos países de África y de Oriente Medio. Hay que reconocer también que la presión internacional, que gracias a la labor de muchas ONGs como Amnistía Internacional, Intermonosfan, etcétera, están consiguiendo grandes avances y, a través de programas de sensibilización para que
esto no se lleve a cabo porque es del todo aberrante. Además, la mutilación genital en su medida más extrema consiste incluso en el sellamiento de los labios menores y los labios mayores de la vagina, dejando tan solo un pequeño orificio para que puedan orinar. Esto las priva, por supuesto, de la libertad de poderse masturbar, pero bueno, esto es una minucia comparado con todos los problemas que acarrea esta práctica, que son infecciones, hemorragias, dificultades para tener hijos, ha llegado a provocar incluso la muerte, lo que llega a ser un feminicidio. Y una muerte, además, un feminicidio que ocurre mucho después, porque a consecuencia de esta práctica. Es decir, una mujer que pierde su hijo en el parto porque sus partes íntimas no están lo suficientemente sanas como para dar a luz y sufre una hemorragia, eh, es una muerte que está encubriendo un feminicidio, porque el feminicidio ocurre en el momento en que esa niña sufre la mutilación genital. Si no hubiese sucedido esa práctica, esa niña continuaría viva, pero la muerte no se atribuye a esa práctica, se atribuye a que ha muerto en el parto. Entonces, hay que reflexionar sobre esto y hay que intentar visibilizar esta problemática para que los estados desde dentro cambien sus políticas mm, y se puedan erradicar prácticas tan atroces como esta que a día de hoy siguen ocurriendo. El caso que os comentaba antes es el de Nada, la tenemos en la parte izquierda de la pantalla. Hoy en día se ha convertido en una activista empoderada, luchando por los derechos de la mujer, sobre todo en materia de matrimonio infantil. Es una conferenciante, ha impulsado un movimiento conocido como Primavera Árabe, donde las mujeres toman voz, se manifiestan y expresan. Y bueno, tenemos también el caso de Zana, que es la mujer, la protagonista del libro que os recomendaba al principio de esta presentación, el libro Vendidas. Y luego tenemos también a Tawa, que ha sido Premio Nobel de la Paz, siendo la primera mujer árabe en conseguir este premio. La labor de las mujeres es de visibilizar, de luchar, pero la problemática pasa por una apertura, por un cambio de mentalidad dentro del gobierno, por una apertura hacia políticas más liberales, sobre todo mejorando el sistema educativo para dotar a la mujer de un pensamiento crítico. Tenemos el caso de Olimpia. Olimpia fue una mujer, una feminista internacionalmente reconocida porque luchó por los derechos de la mujer y le costó la vida. Gracias a ella se abolió la esclavitud y, y nos dejó frases como esta que podemos leer, que dice: mujeres despertad, el toque de clarín de la razón se hace oír en todo el universo, reconocer vuestros derechos. Y como comentábamos, para un posible cambio, una posible mejora, tenemos que actuar, o sea, los gobiernos tienen que actuar desde dentro. Las ONGs, esos agentes externos que ejercen presión, eh, están muy limitados, son utopías si el gobierno no es receptivo, si no se implican, si no hay un cambio, si no hay una educación abierta donde se puedan cuestionar, donde se pueda ofrecer diferentes puntos de vista, donde hay una educación sexual, una educación afectiva, donde la mujer tenga capacidad de cuestionarse por qué está ahí, porque ellas asumen esa vida como algo normal y se convierten al mismo tiempo en mujeres que transmiten, o sea, por herencia cultural, transmiten estas prácticas, estos valores, esta degeneración de la mujer frente al hombre. Bueno, y por último, espero que os haya gustado la presentación. Os dejo una diapositiva donde podéis observar la bibliografía que he consultado para realizar
este trabajo. Os doy las gracias por haber estado atentos y os pido si os ha gustado porque seguiremos subiendo más vídeos de todas las disciplinas que estamos abarcando en nuestra carrera de humanidades, arte, historia, geografía, derechos humanos en nuestro canal. Suscríbete, así estarás al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias y ha sido todo un placer.